¿Entiende la pregunta y las opciones de las respuestas del cuestionario? Sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta del cuestionario? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, entiendo. ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? Sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, entiendo. ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? Sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, entiendo. ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? Sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes las preguntas y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Entiendes la siguiente pregunta y las opciones de respuesta? sí,
Se, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? Sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones? sí, ¿Se entiende la pregunta y las opciones? sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y sus opciones? sí, entiendo. ¿Se entiende la siguiente pregunta y sus opciones? Sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y sus opciones? sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y sus opciones? sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y sus opciones? sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y las siguientes opciones? sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y sus opciones de respuesta? sí, ¿Se entiende la siguiente pregunta y sus opciones? sí, Eso es todo. Muchas gracias. listo.